Yo me entregaré en tus manos, Señor. Quiero hacer lo que quieras para mí. Quiero andar donde quiera que me guíes. Quiero amar como tú a los demás. Yo te entregaré mis pesares, Señor. Quiero de ti cada día depender. Te entregaré mis sueños y anhelos. Quiero en ti para siempre confiar. Dame un nuevo corazón capaz de amar, que no tenga miedo de ser fiel y de hacer tu voluntad, que ya sin palabras, solo con hechos de amor, todo el mundo crea que Jesucristo es el Señor. Hazme caminar en tus pasos, Señor, aunque el vivir sea difícil para mí, pues estarás cada día a mi lado, y junto a ti no tendré ya que temer. Dame un nuevo corazón capaz de amar, que no tenga miedo de ser fiel y de hacer tu voluntad, que así
Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 11, versículo 1. Dice la Biblia, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Oramos? Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros. Gracias por la compañía de los ángeles. Gracias, Señor, por la presencia y la dirección de su Espíritu. Padre, gracias por darnos a Jesús. Gracias por su santa palabra. Gracias por los amigos y amigas, hermanos y hermanas que nos acompañan. Permítanos en esta hora, Señor, que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Se lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Estamos trabajando con la serie Jesús, un refugio seguro. Y continuamos con la miniserie Cristo el Yo Soy. Hoy vamos con el tema número 96. Recuerde que estamos trabajando en el libro de Apocalipsis con los perfiles del Señor Jesús, enfocados en la palabra verdad. Ya vimos que hay 7 elementos de la verdad en la Biblia. El Padre y la verdad, el Espíritu Santo y la verdad, el Hijo y la verdad, la palabra de Dios y la verdad, el libro de la verdad, los ángeles y la verdad, y la iglesia y la verdad. Como dice Pablo, que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. En este enfoque seguimos con San Juan 14:6, que Cristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y justamente estamos trabajando con el título de Jesús como el Hijo de Dios, Apocalipsis capítulo 2, versículo 18. Y hemos visto cómo el Padre nos habla de Cristo como el Hijo de Dios, cómo Jesús habla de sí mismo como Hijo de Dios, cómo los ángeles nos hablan de Jesús como el Hijo de Dios, los demonios también lo hacen, Juan el Bautista. Y ahora vimos el testimonio de los discípulos también. Y ahora queremos ver a Pablo, cómo nos habla, cómo nos dice, cómo nos enseña Pablo acerca de Cristo como el Hijo de Dios. Hijo de Dios. Hijo de Dios significa que Cristo es el Mesías. Hijo de Dios significa que Cristo es Emmanuel, Dios con nosotros. Hijo de Dios nos habla de una persona que existe desde siempre. Recuerde cuando leímos Salmo capítulo 2, versículo 1 al 3, donde habla de Jehová y su ungido, en hebreo Mesías. Y en el versículo 7 dice, yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Y cuando Gabriel habla con María en San Lucas capítulo 1, le habla de que sería llamado Hijo del Altísimo. Jesús es el Hijo de Dios. Veamos qué nos dice el apóstol Pablo. En el libro de los Hechos, capítulo 9, versículo 20, y aquí comenzamos. Hechos, capítulo 9, versículo 20. Dice el apóstol Pablo, Hechos, capítulo 9, versículo 20. Dice la Biblia, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que éste era el Hijo de Dios. Usted recuerda que en el capítulo 9, en el capítulo 22, en el capítulo 26 del libro de los Hechos, Lucas relata 3 veces la experiencia de Jesús, de Pablo cuando se encontró con Jesús. Y nos está diciendo en el capítulo número 9 que después que tiene esa experiencia con Jesús y después que es bautizado por Ananías, inmediatamente comenzó a predicar que Cristo es el Hijo de Dios. Me gusta el versículo 17 hasta el 19 que nos da una idea del contexto. Dice el 17, fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús,
que se te apareció en el camino por donde venías? Me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que éste era el Hijo de Dios. Pablo comienza inmediatamente a predicar y a anunciar que Cristo es el Hijo de Dios. Segunda de Corintios capítulo 1, versículo 19. Segunda de Corintios capítulo 1, versículo 19. Dice Pablo: porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él. El Hijo de Dios. Está claro en la mente del apóstol Pablo que Cristo es el Hijo de Dios, y no solamente para él, sino para los demás miembros de la iglesia, los demás discípulos que predicaban que Cristo es el Hijo de Dios. Romanos capítulo 1, versículo 1 al 4. Mire qué cosa linda. Recuerde que estamos usando el método bíblico gramático descriptivo. No estamos interesados en las opiniones de los hombres, pero sí estamos ocupados y enfocados en la palabra de Dios. ¿Qué es lo que dice Dios en su palabra? Romanos capítulo 1, versículo 1 al 4. El apóstol Pablo hace y presenta la mejor tesis acerca de la salvación en el libro de Romanos. Dice Romanos capítulo 1, versículo 1 al 4. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Y ahora dice el versículo 3, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Y dice el versículo 4, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Resaltemos algunas ideas que aparecen aquí. Número 1. Pablo define claramente quién es el que está escribiendo. Siervo de Jesucristo, comprado por Jesucristo, propiedad de Jesucristo, que pertenece a Jesucristo, llamado a ser apóstol, o una traducción más clara sería apóstol por llamamiento divino. Cuando Pablo iba para Damasco, Cristo lo tumbó del caballo. Pablo iba para Damasco a perseguir la iglesia. Jesús lo tumba del caballo y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y entonces se añade la frase, dura cosa te dar cosas contra el aguijón. El apóstol Pablo tiene un encuentro con Jesús, renuncia a su vida pasada y comienza una nueva experiencia. Apóstol enviado por llamamiento divino. Dios mismo lo llamó, Jesucristo mismo lo llamó. Y dice ahora, apartado para el evangelio de Dios. Apartado, aforizo, separado, dedicado, consagrado. Me gusta en este punto una frase que salió de los labios de Jesús en el capítulo 26 del libro de los Hechos. Mire qué cosa linda. En el libro de los Hechos, en el capítulo 26, el apóstol Pablo está relatando su experiencia. Y llega un momento donde
nos muestra, nos dice qué fue lo que Jesús dijo en relación a él. Lo llama al santo ministerio, pero ¿cuál es su misión después que Cristo le da la visión? Primero, el apóstol Pablo ve la luz que lo tumba del caballo y entonces se crea una entrevista. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Hay una frase, hay una palabra, hay una declaración, hay una pregunta, hay dos preguntas, hay una respuesta. Hay un diálogo. Habla uno y luego habla el otro y habla el otro. Ahora, después de darle detalles, en el versículo 16 dice, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, dice Jesús, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío. Está hablando Jesús. Está teniendo una entrevista con Pablo. Y ahora le está dando los detalles de la misión para convertirlo en un apóstol, en un enviado. Y aquí vienen los detalles. Dice ahora, versículo 17, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos. ¿Para qué? El propósito. 1. ¿Para qué abras sus ojos? 2. Para que se conviertan de las tinieblas a la luz. ¿Cuál es el propósito, la razón de este encuentro entre Jesús y Pablo? ¿Qué es lo que se espera que él haga? Sigue diciendo Jesús, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. De manera que el apóstol Pablo es el enviado de Dios. Y es el enviado de Dios para llevar el evangelio de Dios. Y ese evangelio de Dios no es un mensaje, es una persona. Es la historia de la vida de una persona. Amigo, amiga, es muy interesante, importante esto que estamos señalando. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 3 y 4, Pablo dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Pablo conocía el Evangelio porque Pablo conoció a Jesús. 3 años estuvo en Arabia, dice el libro de Gálatas, aprendiendo. Presentó el Evangelio que consiste, según él dice, en la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesús. Pablo conoció a Jesús, cumplió su misión presentando a Jesús como el Hijo de Dios. Me gusta el versículo 3 que dice, acerca de su Hijo. El Evangelio es acerca de su Hijo, porque el Evangelio es la muerte, la sepultura y la resurrección de su Hijo. El Evangelio es una persona y se llama Jesús. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, y dice ahora, que fue declarado Hijo de Dios con poder. Otra vez, Hijo de Dios con poder. Y él añade, según el Espíritu de Santidad,
por la resurrección de entre los muertos. ¿Qué está diciendo Pablo? Si Cristo muere y lo sepultan y no hay resurrección, olvídese, rotundo fracaso. Pero resucitó. Pero resucitó. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Resucitó. De manera que Pablo está predicando de Cristo como el Hijo de Dios y Pablo sabe lo que está diciendo. Romanos capítulo 1, versículo 9, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Amigo, amiga, hermano, hermana, tenemos que estar claros y claras las hermanas en quién es Jesús. Necesitamos conocer a Jesús, pero al Jesús de la Biblia, al Jesús que vino del cielo a la tierra y que nació de la Virgen María, el Jesús de la palabra de Dios. La gente se han inventado tantos Jesús y hay una confusión tan grande que esto es vergonzoso. Pablo está especificando el Hijo de Dios. Romanos capítulo 5, versículo 10. Recuerde que estamos trabajando con Jesús, un refugio seguro. Y recuerde que estamos trabajando con la miniserie Cristo el Yo Soy. Y recuerde que estamos partiendo de Juan 14, 6, donde Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y no olvide que estamos detenidos en el libro de Apocalipsis, específicamente en el capítulo 2, versículo 18, donde nos presentan a Cristo como Hijo de Dios. Y estamos viendo a Cristo como Hijo de Dios en todo el Nuevo Testamento. Dice Romanos capítulo 5, versículo número 10. Dice la palabra de Dios, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Pablo subraya, por la muerte de su Hijo. ¿La muerte del Hijo de quién? Del Hijo de Dios. Cuando usted toma cada una de las frases que nos hablan de Jesús, usted entonces descubre una gama profunda y maravillosa de perfiles del Señor Jesús, que lo cubren todo. Bendito sea el nombre de Dios. Por la muerte de su Hijo. Romanos capítulo 8, versículo 3, solo estamos dando una pincelada. Es como presentando la pepita en bruto, que cuando se trabaja brilla y resplandece. Romanos capítulo 8, versículo número 3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, dice ahora, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Mire usted todo el parrafito, todo el párrafo donde aparece esta declaración. Versículo 1, Romanos capítulo 8, versículo 1. Amigo, amiga, hermano, hermana, amigos y amigas, la Biblia es un manantial que nunca se agotará, nunca, 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 nunca. El mejor tiempo que usted pasa en esta tierra es aprendiendo a conocer a Dios a través del conocimiento que tenga de Jesús, inspirado, inspirada, dirigido o dirigida por el Espíritu Santo, a través de la palabra bendita. No olvide eso, mi amigo. El pecado nos trastornó, el pecado nos dañó
La palabra de Dios nos restaura. Hay un pequeño libro que se llama La Educación y dice, en la palabra de Dios está la energía creadora que llamó los mundos a la existencia. Esa palabra imparte poder, engendra vida, la misma vida del Ser Infinito. Cada orden es una promesa, aceptada por la voluntad y recibida en el alma, restaura otra vez a la persona a la semejanza con Dios. La Biblia, mi amigo, mi amiga, le restaura. La Biblia le imparte vida porque Hebreos capítulo 4, versículo 12, la palabra de Dios es viva y eficaz. No existe en la tierra nada ni nadie, no hay nada en la tierra que pueda hacer en usted, por usted y con usted lo que hace la Biblia. Tome más tiempo para leerla. Tome más tiempo para estudiarla. Y si tan ocupado está, entonces, entre a la página lavozdelconsolador.org, conecte y baje todos los sermones que pueda y escúchelos. Una buena práctica para conocer a Jesús sería tomar estos sermones que estamos presentando. La serie número 1, la familia en Cristo. La serie número 2, Jesús, un refugio seguro. Baje todos estos sermones de lavozdelconsolador.org, póngalo en su celular y propóngase cada día escuchar un sermón de esto y pasar el día pensando en el contenido del sermón del día. Muy pronto completaremos 300 sermones y entonces tendrá para 300 días. Y es posible que cuando usted venga a alcanzarnos ya hayamos pasado del sermón 400. Así que puede tener un sermón de Cristo cada día del año y aprender y conocer más de Cristo. Le garantizo que si lo hace, en muy poco tiempo, en lugar de un sermón diario, estará escuchando 2. Le garantizo en el nombre de Jesucristo que usted no será la misma persona. Dios dice, Isaías 45, 22, mirad a mí todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Jesús dice, Hebreos 12:2 dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Cuando el pueblo de Israel iba por el desierto, empezaron a quejarse, a lamentarse. Y de repente aparecieron en el desierto lo que le llamaban serpientes ardientes. Le llamaban ardientes porque la mordedura, el veneno, producía una fiebre espantosa. Y aquel pueblo que se quejaba y que decía tantas barbaridades en contra de Dios y de Moisés, de repente empezó a morir en el desierto como consecuencia del veneno de la serpiente. Moisés le preguntó a Dios, ¿y entonces qué hacemos? Y Dios le dijo, hazte una serpiente de bronce, ponla en un asta, en un palo largo, y levántala. Y todo el que mire a la serpiente se sanará. Algunos murieron porque no podían creer que mirando a una serpiente de bronce se iban a curar, se iban a sanar del problema del veneno. Pero otros creyeron y fueron curados. En el Nuevo Testamento, cuando Jesús tiene una entrevista con Nicodemo, Nicodemo viene y le hace una pregunta. Cristo fue directo al punto. El que no naciera de nuevo no entrará en el reino de los cielos. El que no naciera de agua y del Espíritu no entrará en el reino de los cielos. El que no naciere de nuevo. Y Nicodemo entonces dice, ¿podrá un hombre después de viejo volver al vientre de su madre? Y Cristo le dice, muchacho, ¿qué te pasa a ti? Tú eres maestro de Israel y no sabes estas cosas.
Y entonces Cristo hace la comparación. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él creyere no se pierda, mas tenga vida eterna. Amigo, amiga, ya Cristo fue levantado en la cruz, murió en la cruz, fue sepultado y resucitó. De manera que ahora tenemos que contemplar a Jesús. No la cruz, a Jesús. Dice el apóstol Pablo, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Cristo murió en la cruz del Calvario pagando el precio del pecado. En otras palabras, hay vida en mirar a Jesús. Puestos los ojos en Jesús. En el capítulo 8 del libro de San Mateo hay una linda, maravillosa y tierna historia. Mateo capítulo 8 nos relata la experiencia de un leproso. Un leproso que tal parece que estaba en muy malas condiciones. Y mire qué linda y qué tierna es esta historia que luego vamos a trabajar. Dice el versículo 1, San Mateo capítulo 8. Recuerde que en San Mateo capítulo 5, 6 y 7 se describe el Sermón del Monte. Recuerde que Mateo nos dice que había una gran multitud de gente. Y recuerde que cuando terminó Cristo de hablar, bajaron del monte, esta gran multitud. En el capítulo 8, versículo 1 dice, cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Es bueno saber, uno, que esto que está pasando en el momento que estamos contando es insólito, es inaceptable, es fuera de lugar. Los leprosos no podían bajo ninguna circunstancia venir delante de una persona sana, y mucho menos delante de una multitud, mucha gente. Número 2. Los leprosos tenían su lugar en el leprosario, lejos y fuera de la ciudad. Usted sabe que la lepra es infectocontagiosa y no había ningún medicamento para curar un leproso. Un leproso era una amenaza para la sociedad. Tenía que estar lejos y fuera. Así que este leproso está rompiendo todas las reglas del juego. Tan concentrado estaba el leproso en Jesús. Tan enfocado estaba en Jesús, que no le importó poner en riesgo a la gente. No le importó que lo apedrearan y podían hacerlo. No le importó nada. Él solo vino y se ve que conocía quién era Jesús. Y vino directo hasta el Señor Jesús. No le importó el comentario, no le importó lo que la gente diría, no le importó su condición, no le importó nada. Y lo arriesgó todo. Aquella gran multitud podía tomar piedras y matarlo porque le estaba rompiendo la ley de los leprosos. ¿Qué tipo de lepra tenía? Lepra. Hay diferentes tipos de lepras. Pero él tenía lepra y se acabó el problema. Pecado es pecado, no importa que sea el color que usted le quiera poner, negro, rojo, amarillo, verde. Póngale el color que quiera, pues es pecado. Y hay una sola persona que resuelve ese problema.
Se llama Jesús. Se olvidó de todo, se olvidó de todo y solo se enfocó en Jesús. Imagino a la gente corriendo, separándose, espantados y espantadas, porque la lepra, cuando hace su trabajo, necrosa, pudre el tejido. Un muerto que camina, un olor a carne podrida y los pedazos cayendo del leproso. A él no le importó. Algunos dicen que se le va cayendo la carne de la cara y se le pueden ver los dientes. La cuenca de los ojos. Parece un muerto, un aparecido. A él no le importó su apariencia, su mal olor. No le importó su enfermedad. Llegó hasta donde Jesús. Y dijo la palabra clave: Señor. Si quieres, puedes limpiarme. Yo sé que tú puedes, Señor, y creo que tú puedes. Por favor, si tú quieres, esta lepra que no tiene cura, este problema que no se puede resolver humanamente, solo que tú quieras, Señor, si quieres, puedes limpiarme. En la ley de salud estaba prohibido hasta respirar el aire donde estaba un leproso. Jamás era inconcebible que usted tocara a un leproso o un leproso lo tocara a usted. Pero Jesús, mi Señor querido, se detuvo a mirar al leproso. Inmediatamente reaccionó. Él escuchó: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús dice en la Biblia, mire qué cosa linda. Jesús extendió la mano y lo tocó, diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. El Hijo de Dios, el Creador del universo, el que habla, pronuncia palabras y crea un universo, el que solo anuncia con su boca y de la nada aparecen las cosas. Quiero ser limpio. Esto me recuerda a aquella tormenta en el lago que traía desesperado a los discípulos. Señor, ¿no ve que perecemos? Jesús se despierta, los mira y los ve que están acabados de miedo y terror. Y solamente se limita a levantar la mano y decir: calla, enmudece. El viento se detiene, para de llover, se despeja el cielo, el mar se pone calmado por la voz y la palabra de este muchacho joven, pero que es el Hijo de Dios. Y ahora este leproso, dice la Biblia, entonces Jesús le dijo: mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Hay su implicación en esto que Jesús le dijo. Muéstrate a los sacerdotes. Antes que sepan que yo hice este milagro, corre, ve y muéstrate, que te vean limpio, que certifiquen que tú estás limpio. Porque son tan bravos y tan extraños que si saben que yo hice el milagro, te la van a poner difícil.
¿Usted recuerda cuando Cristo sanó a aquel ciego de nacimiento? La guerra y la batalla que dieron. Y al pobre infeliz lo echaron de la sinagoga. ¿Usted recuerda finalmente cuando Jesús resucitó a Lázaro? Que tomaron decisión de matar a Cristo y matar a Lázaro también. ¿Cómo una persona que se puede llamar creyente, religiosa, puede ser objeto de la unción del diablo por su fanatismo? El Hijo de Dios. Usted no puede ser la misma persona después que sinceramente acepta a Jesús en su vida, acepta al Hijo de Dios. Es interesante cómo la vida del apóstol Pablo fue cambiada, transformada, después que aceptó a Cristo como su Señor. En el capítulo 19 del libro de los Hechos, me gusta porque allí aparece una maravillosa experiencia del apóstol Pablo con un grupo de creyentes que habían sido bautizados por Juan el Bautista. Pero en el versículo número 11 aparece, y versículo 12, aparece algo maravilloso. Dice Hechos 19, 11 y 12, dice el 11, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. De tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pablo lo entregó todo a Cristo Jesús. Se entregó completamente a Cristo Jesús. Pablo anunció nada más y nada menos que Cristo es el Hijo de Dios. Recuerde que estamos en Romanos capítulo 8. Dice Romanos capítulo 8, versículo 1 al 3. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Me gusta cómo en toda la Biblia se presenta a Dios como el punto de partida, a Dios como el elemento primordial, a Dios involucrado completamente en este programa de salvación de las almas. Dios dándolo todo, Dios envuelto en todo. Bendito sea el nombre de Dios. Enviando a su Hijo. Ya estamos en el capítulo 8, versículo 32, un pasaje que me fascina. Dice el 32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Amigo, amiga, hermano, hermana, si el Padre nos dio a Jesús, ¿qué cosa que usted y yo necesitemos, Él no nos puede dar? Nos dio lo más grande, nos dio lo más importante, lo mejor. Todo lo demás es secundario. Me gusta que Pablo sigue diciendo, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. En Cristo, el Padre Celestial se dio completamente. En Cristo, Dios resolvió todos nuestros problemas. En Cristo,
somos más que vencedores. En Cristo Dios vació todo lo que tenía. Dios quedó en bancarrota cuando dio a Cristo. Lo dio todo. Sí, Cristo llegó hasta la muerte. Y cuando murió, sus sufrimientos cesaron. Pero ¿cuándo cesaron los sufrimientos de Dios? Es terrible ser maltratado y morir, pero ¿y qué me dice del padre que ve el maltrato a su hijo? Y siendo todopoderoso, no puede mover nada. Dios mío, el sufrimiento es proporcional al grado de conocimiento que poseamos. Pedro dice, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, en el concilio que se realizó, se decidió que Cristo daría ese paso. Padre, ha llegado la hora, esa hora terrible y espantosa, pero también la hora del éxito, la hora del triunfo. Sí, dolor, sufrimiento y muerte, pero sí, también eliminación total del pecado del universo. Necesitamos leer la Biblia, necesitamos conocer a Jesús para que nos quiten esta escama, esta cosa rara que tenemos, no en los ojos como Pablo, sino en la cabeza, en el cerebro, en la mente. Dios mío, el pecado, Satanás, la maldad, los demonios nos han paralizado la mente. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 14, embotó el entendimiento. Capítulo 4, versículo 4, cegó el entendimiento. Tanto tiempo en la iglesia, tantos años manoseando una Biblia, y la mente está paralizada. Necesitamos conocer a Jesús. Necesitamos conocer a Jesús. El apóstol Pablo sigue diciéndonos, Gálatas capítulo 2, versículo 20. Amigo, amiga, cuando usted ya conoce a Jesús, cuando usted ya recibe a Jesús, cuando usted ya es propiedad de Jesús, cuando usted ya pertenece a Jesús, entonces no solamente conoce, sino que también comprende y más aún entiende lo que significa la muerte de Cristo en la cruz. Hay un acto de renuncia. Usted recuerda San Lucas 9:23 que Cristo dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Niéguese a sí mismo. Rehúse a asociarse con lo malo que tiene en usted mismo. No defienda lo malo que tiene en usted mismo. No disculpe lo malo que hay en usted mismo. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Dice el apóstol Pablo, Gálatas capítulo 2, versículo 20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, dice Pablo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y añade, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Renuncié a mi vida pasada. Comencé una vida nueva en Cristo Jesús. No soy el de antes,
soy una persona nueva para la gloria de Dios. Recuerde 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17, Pablo dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. En Cristo, en el Hijo de Dios. Amigo, amiga, la pregunta es, ¿acepta usted a Cristo? ¿Acepta vivir en Cristo? ¿Acepta usted al Hijo de Dios como su Señor, su Salvador, su Redentor, su Dueño? ¿Renuncia usted a la vida pasada, al viejo hombre, para empezar y tener una nueva experiencia y convertirse en un hombre nuevo? ¿Acepta usted rendirle su mente, su voluntad y su conciencia al Dios Todopoderoso a través de Cristo para que el Santo Espíritu venga y le transforme la vida? Si usted dice, sí, amigo, amiga, levante la mano conmigo. El Evangelio no es tan complicado, es Cristo. El Evangelio no es tan difícil, es Cristo. El Evangelio no es una doctrina, es una persona, se llama Cristo. Todo se centra en Jesucristo. Levante su mano conmigo y dígale sí a Cristo. Como dijo aquel etíope en el capítulo 8 del libro de los Hechos, después que Felipe le explica Isaías 53, el etíope emocionado, feliz, contento y maravillado, le dice a Felipe, he aquí agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y entonces, estamos en Hechos capítulo 8, versículo número 36. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Amigo, amiga, hermano, hermana, ¿está usted dispuesto o dispuesta a decir lo mismo? Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Si usted está decidido o decidida a eso, levante la mano conmigo y oremos. Querido Padre Celestial, levantando la mano, anunciamos, decimos, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y por tal razón, Padre Santo, Dios eterno, querido Señor, le damos gracias a Dios por todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén, Señor Jesús. Amén. Señor, transfórmame, es mi deseo, crea en mi corazón.